Buenas, buenas. Buenos días. Música celestial. Muy bonito. Linario en portugués. Bueno, vamos a bajar un poco el volumen porque vamos a orar. Ay, Señor, ayúdame, mi Dios, con mi garganta. Está muy frío aquí. Es 1 de noviembre, hoy, 1 de noviembre, día martes. Continúo aquí en Bogotá con muchísimo frío. Uy, está muy frío. Esta noche fue muy helada. Ayer cayó granizo, muy frío. Y son las 10 de la mañana y 10 minutos. 1 de noviembre de 2016, habla contigo Luis Enrique Restrepo Arango, tu amigo, tu servidor, haciendo un resumen compacto de 2 capítulos de mi libro, La verdad desnuda acerca de la televisión, haciendo un resumen de 2 capítulos aquí del libro acerca del fútbol. El hipnotismo colectivo mundial a través del fútbol televisado. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Jehová de los ejércitos, Rey del universo, perdónanos nuestros pecados. Lávanos en la sangre preciosa de Cristo. Señor, no tengas en cuenta nuestras rebeliones. Danos, Señor, una oportunidad, más una oportunidad para ser fieles y ser obedientes, Padre Santo, para no negarte. Ayúdanos a comprender lo delicado, lo serio que es tener amistad con el mundo, con la mundanalidad, y en el caso específico, Señor, que estamos estudiando, con el fútbol, que es el deporte más común entre los hombres a nivel mundial, y eso incluye casi todos los hombres de todos los sistemas religiosos, de todos los cultos, de todos los sistemas de adoración. Señor y Dios, si hay demonios en este lugar, o allá donde yo estoy siendo visto, en el nombre de Jesús les digo a estos ángeles caídos que Jehová les reprenda. Es todo lo que la Biblia nos autoriza y el testimonio de Jesús nos autoriza. Zacarías capítulo 3 versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, que Jehová te reprenda. Jesús le dice a Satanás que Jehová te reprenda. Y en Judas, el apóstol Judas nos da más detalles y dice que no se atrevió Jesús a proferir juicio de maldición contra Satanás, simplemente le dijo que Jehová te reprenda. Asimismo, Señor, debemos nosotros hacer. Padre Santo, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Es tu promesa, Señor. Estamos humildemente pidiendo que la cumplas. Necesito libertad para expresarme. Necesito ayuda, Señor, con el frío, porque estoy muy frío esta mañana. Y necesito, Padre Santo, que haya libertad en el lugar donde me están viendo. Ayuda a multiplicar, Señor, estos videos por el mayor número de países y el mayor número de personas que sea posible, para que comprendan la gravedad del fútbol televisado, el fútbol practicado competitivamente, no como una recreación, y además el objetivo final de Satanás, con este que es el deporte que tiene el mayor número de fanáticos en el mundo, y del cual casi todos los religiosos, incluyendo casi todos los líderes religiosos, son fanáticos o son simpatizantes o sienten una gran atracción por él, o permanecen hipnotizados porque contemplan estos partidos televisados de fútbol en todo el mundo. Ayúdame, Señor, a continuar en el nombre de Jesús. Amén
Bueno, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Jesús vuelve a la tierra. Prepárate, alístate. Jesús regresa al mundo. Imagínate el regreso de Jesús. Y temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. En Apocalipsis 14:7. La hora de su juicio ha llegado. Bueno, yo voy a ver si puedo mover acá un poquitito. Preparación para la crisis final. Preparación para la crisis final es el tema de este seminario, es el título de este seminario. Y estábamos hablando de algunos de los textos del testimonio de Jesús que son tan claros en cuanto al fútbol y los deportes violentos y los deportes competitivos. Y aquí hay una triste experiencia que aconteció durante una de las permanencias de la mensajera del Señor, Elena G. de White, en una de las escuelas, en una ocasión en que ella estuvo en una escuela. Y voy a leerlo. Después de la reunión, los alumnos dedicaron el resto del día a diversos juegos y deportes, algunos de los cuales eran frívolos, rudos y grotescos. Durante la noche siguiente me pareció estar presenciando las actuaciones de la tarde. La escena me fue presentada claramente y se me dio un mensaje para el administrador y los maestros de la escuela. Vamos a recapitular. Entonces ella estaba en una escuela, había una programación, una parte de la tarde después de la reunión fue dedicada por los alumnos con el permiso, con la aprobación de los líderes, del administrador de la escuela y de los maestros, pero había algún problema con esos juegos y deportes, porque algunos de ellos eran frívolos, rudos y grotescos. Frívolos, frivolidad, rudos, grotescos. Bueno, ya nos dice mucho. Ahora viene Dios e interviene. Por causa de ese acontecimiento, Dios interviene personalmente y le da una visión o un sueño. Y ella dice, bueno, un sueño. Durante la noche siguiente me pareció estar presenciando las actuaciones de la tarde. La escena me fue presentada claramente. Lo que ella humanamente no alcanzaba a ver, Dios se lo hizo ver. O sea que ella vio la escena claramente a través de los ojos de Dios. Y el mismo Dios le dio un mensaje para el administrador, lo que hoy llamaríamos el director de la escuela, pero también para los maestros. Desafortunadamente, ese mensaje y muchos otros mensajes son vigentes para los administradores de nuestras instituciones educativas a nivel mundial, en su enorme mayoría, no todos los administradores, y para todos los maestros, casi todos mejor, no todos, pero casi todos. Bueno, vamos a leer. Me fue mostrado que en las diversiones de la escuela aquella tarde, el enemigo había ganado una victoria. Qué triste y qué doloroso. Los maestros habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Daniel capítulo 5 es donde encontramos esa expresión en toda la Biblia. Mene, mene, tekel, uparsin. Bueno, y parte de la explicación de todo eso, Daniel le dijo al impío, al perverso rey Belsasar, que había sido pesado en la balanza por Dios y que había sido hallado falto. Un juicio definitivo.
Bueno, aquí yo no me atrevería a afirmar que es un juicio definitivo, pero sí, Dios le está diciendo que pesó a los maestros en la balanza y los había hallado faltos. ¿Por qué? Porque permitieron una serie de juegos rudos, frívolos y grotescos, y diversiones de las mismas características. No estamos viendo lo mismo o tal vez cosas peores en la actualidad. Cuando está tan cerca Jesús para regresar, no es cuando más debería haber ayuno, oración, humillación, santidad y pureza. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos últimos días? La multiplicación de la frivolidad, la multiplicación y el aumento del amor al mundo. Y esto incluye en la falsa recreación, en las diversiones, en los placeres y en el amor a la mundanalidad. Ahorita, cuando más cerquita está Jesús de llegar, es cuando la iglesia peor está. ¿Cuál es la única solución que Dios encontró? El zarandeo, la ley dominical. Y eliminará a todos aquellos administradores, educadores, pastores, administradores, líderes, dirigentes, ancianos, hermanos, hermanas, etcétera, que definitivamente no quieren, no aceptan ver a través de los ojos de Dios y específicamente a través de este telescopio y microscopio de la Biblia, que es el espíritu de profecía. Para eso Dios nos dio el espíritu de profecía, para usarlo como un microscopio y un telescopio de la Biblia. Y aquí estamos teniendo un ejemplo. Sentí mucha angustia y preocupación al pensar que los que ocupaban puestos de responsabilidad hubiesen podido abrir la puerta y, por así decirlo, invitar al enemigo, porque fue lo que hicieron al permitir las diversiones que se realizaron. Esa expresión, sentí mucha angustia y preocupación, bueno, es más una evidencia de la manifestación del celo genuino que esta mujer tenía en vida, por la honra y por la gloria de Dios. Ahí me recuerda Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente, una marca en la frente de los hombres y mujeres, obviamente, la Biblia, tú sabes cómo se expresa, que claman y gimen por las abominaciones que se cometen dentro de ella. Por todas las abominaciones, dice el texto original. Y ese texto es aplicado por la mensajera del Señor para la iglesia adventista del séptimo día. Y ella explica que los que están recibiendo esa señal, esa marca en la frente, que no es otra cosa que la misma marca de Efesios 4:30, que es el haber sido sellados con el Espíritu Santo, son los que claman y gimen por las abominaciones que se están cometiendo en el seno de la iglesia. En la época de la hermana Elena de White, las cosas estaban así, pero hoy están mucho peor. Hoy, cuando se trata de mencionar algo acerca de esos errores, de esas terribles cosas de rebeldía en el área de recreación y de diversión, competición, competitividad deportiva, el área del vestuario, de la vestimenta, el área de la alimentación, no, eso es extremismo, no, eso es fanatismo. Ahorita, cuando más cerquita estamos del cielo, cuando más cerquita estamos de caminar por las calles de oro de la Nueva Jerusalén, es cuando más se ha aumentado y se ha multiplicado el amor por la mundanalidad, el placer egoísta, por los placeres frívolos y por los placeres mundanales. Sigo leyendo. Lo delicado de esta declaración. Sentí mucha angustia y preocupación al pensar que los que ocupaban puestos de responsabilidad hubiesen podido abrir la puerta y, por así decirlo, invitar al enemigo, porque fue lo que hicieron al permitir las diversiones que se realizaron.
Imagínense los administradores y los líderes de nuestra iglesia abriendo la puerta y diciéndole al enemigo, usted es nuestro invitado, entre. Es lo que está diciendo allí. Y hoy es peor. Y aquí dice porque fue lo que hicieron al permitir las diversiones que se realizaron. Hoy es competencia de no sé qué, primer lugar, segundo lugar, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Todo eso proviene de la imaginación satánica. Eso no es aprobado por Dios, no. Y repito, es lamentable porque estamos más cerca que nunca de la vida eterna. Como maestros deberían haberse mantenido firmes y haberse opuesto a dar lugar al enemigo en cualquier manera. Fueron condescendientes, alcahuetas, así de la misma manera que fue Aarón, que fue débil en su posición. Por lo que ellos permitieron, mancillaron su hoja de servicios. Obviamente se refiere a los registros que lleva Dios en el cielo de esos servidores. Y lo más grave de todo, agraviaron al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Imagínense, por lo que ellos hicieron, agraviaron al Espíritu Santo, lo ofendieron, lo entristecieron, lo contristaron. Los alumnos fueron estimulados en una conducta cuyos efectos no se iban a borrar fácilmente. Una vez que los líderes y los responsables permiten este tipo de cosas, en las neuronas, especialmente de los muchachos y de los jóvenes, se implanta un principio, se implanta un valor, obviamente errado, un principio, un valor equivocado. Y es muy difícil sacarlo de las neuronas de allí. A eso se refiere cuando dice cuyos efectos no se iban a borrar fácilmente. Ahora escucha esto, amado pastor, amado líder, amado responsable de la administración, servidor de Dios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No tiene fin la senda de las diversiones vanas y todo paso dado en ella es un paso en la senda por la cual Cristo no ha viajado. Es obvio, Jesús nunca participó de las diversiones de este mundo. Nunca participó de nada que fuese vanidad o banalidad o frivolidad o juegos grotescos o diversiones rudas. Claro que no. Bueno, ¿y dónde encontramos esto? En Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos acerca de la educación cristiana, capítulo 50, el peligro de las diversiones. Tengo otro texto, está en Testimonies for the Church, Testimonios para la Iglesia, volumen 3 en inglés, página 221-223. Muchos jóvenes reciben la impresión de que sus primeros años no han de ser para llevar responsabilidades. Y tenga en cuenta el contexto de lo que yo estoy colocando acá, con la ayuda de Dios. ¿De dónde viene esta impresión? Del ejemplo de sus líderes y de sus padres, de sus tíos y de los mayores y de los demás, sino para desperdiciarlos en deportes ociosos. Los deportes competitivos, porque hay varios deportes que son sanos y son buenos y son agradables y son necesarios para mantener un buen estado físico, pero no tienen que tener ningún vestigio del deseo de ensalzamiento del yo, de la glorificación, del culto al yo, la glorificación propia y menos aún de la competitividad. Yo soy superior, yo gané, yo te humillé, tú eres inferior a mí. Ese es el objetivo. Bueno, y esos deportes, ese tipo de deportes que tienen el deseo de exaltar el yo, de competir, esos deportes aquí son llamados ociosos.
Bueno, voy a leer el texto todo completo nuevamente. Muchos jóvenes reciben la impresión de que sus primeros años no han de ser para llevar responsabilidades, sino para desperdiciarlos en deportes ociosos, en bromas y en placeres necios. Otro. Cuando los alumnos del colegio se entregaron a sus juegos de competencia y al fútbol, habla del fútbol americano, es verdad, pero el fútbol inglés no es menos violento que el fútbol americano, no es menos peligroso que el fútbol americano y no es menos diabólico que el fútbol americano. Cuando esos alumnos del colegio se dejaron absorber por las diversiones, Satanás vio propicia la oportunidad para introducirse y se introdujo y dejar sin efecto al Espíritu Santo de Dios, que quiere modelar y usar a los seres humanos. Hermano amado, pastor amado, líder de jóvenes, cuando nosotros no entendemos esto, que con la disculpa del entretenimiento, de la diversión y de la recreación, de la confraternización, permitimos que nuestros jóvenes, y si nosotros nos involucramos, peor todavía, se entreguen a los juegos de competencia. Está escuchando la palabra competencia, competir. Yo soy mejor, tú eres inferior, yo soy superior, tú eres de una clase más baja que la mía, yo soy de una mejor calidad. ¿No fue ese el pecado que hizo caer a Satanás del cielo? Es verdad que era el ángel más homenajeado, más talentoso, más bello, más poderoso, más inteligente. Pero eso era todo dado por Dios y era para honrar y glorificar a Dios, no a sí mismo. Y cuando él se aferró de eso y quitó sus ojos de Dios y comenzó a glorificarse a sí mismo, bueno, comenzó su descenso hasta que en este momento está esperando su destrucción eterna y un día le llegará. Ese es el espíritu de Satanás. Y cuando nosotros patrocinamos eso y aceptamos la competición, la competitividad, estamos abriéndole la puerta a Satanás. Dice, cuando se dejaron absorber por las diversiones, Satanás vio propicia la oportunidad para introducirse y dejar sin efecto al Espíritu Santo de Dios, que quiere modelar y usar a los seres humanos, no por la arbitrariedad, no por la imposición. No, Dios no es ni un Dios que impone, ni es un Dios arbitrario, injusto. Porque el alma entiende la necesidad y la dependencia de Dios y entrega su voluntad a Dios. Bueno, ahí volvemos a recordar Mente, Carácter y Personalidad, volumen 2, página 126. Cuando le entregáis vuestra voluntad, Él inmediatamente toma posesión de vosotros. Hasta vuestros pensamientos quedan sujetos al Señor. Ya tenéis fuerza divina que os mantiene asidos a su brazo poderoso. Es en ese sentido que el Espíritu Santo quiere modelar y usar a los seres humanos. Ahora, ¿qué acontece si el Espíritu Santo es agraviado? Si Satanás deja sin efecto al Espíritu Santo por la alcahuetería, la condescendencia de los líderes. ¿Quién es el que pasa ahora de manera como un tirano a modelar y a usar a los seres humanos? Es el propio Satanás. Bueno, y eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo 17, la protección de la nueva experiencia. Estoy mirando el reloj y estoy muy frío, muy frío. Bueno, voy a calentarme un poquitito, ya me caliento un poquito y ya regreso. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a comprender, por favor. Danos el discernimiento espiritual necesario para comprender. Y una vez que comprendamos, ayúdanos a aceptar tu poder, tu brazo poderoso, entregando nuestra voluntad, para que con tu poder, el poder de tu luz, de tu amor, podamos obedecer. Podamos no. Señor,
desconsidera esa palabra, para que con tu poder, con tu amor, con tu luz, obedezcamos. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Ele me leva aos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor.